Veníamos hablando del tono vital y de cómo recuperar el tono vital, ¿se acuerdan? Entonces habíamos dejado ese pensamiento semilla como la tarea de esta semana. Y por supuesto que ese tono vital nos está invitando muchas cosas. ¿Qué entiende uno por tono? Ya habíamos hablado de cualidades de la música, habíamos hablado de algunas melodía, armonía y ritmo, habíamos hablado de la armonía en la ocasión anterior, y entonces nos metíamos ahora en esa parte del tono que dijimos que ¿qué era el tono? La fuerza. Fuerza, más que la fuerza. La potencia. Eso, más que la potencia. Sonido. Eso. Es el timbre lo que la la caracteriza. o la gravedad de un sonido, ¿cierto? Entonces uno dice, hay un tono agudo, ese sonido del bebé cuando está llorando, o ese grillito que molesta por ahí de vez en cuando a quienes tienen problemas de tinnitus o de acúfenos o cosas como esas. O hay un tono grave que los invita realmente a entrar en ese momento de descanso, de relajación. Bien, entonces este tono nos lleva primero que todo a entender que tenemos que tener, para poder tener un tono vital, vale la redundancia, tenemos que tener mínimamente una visión. Entonces, si estamos hablando de un buen tono vital, ¿cómo debería ser la visión de cada uno de nosotros? ¿Cómo debería ser esa visión? ¿Ah? Una visión por lo menos cercana a lo perfecta, ¿no? Porque fíjate, si no tendríamos que ser todo de mentira. Y entonces, ¿qué ocurre? Esa visión implica tener primero una visión ampliada de las cosas, ¿sí? O sea, una visión que no está limitada a lo que muchas veces nos han enseñado a utilizar una cosa como esta, ¿cómo se llama eso? En los caballos, ¿cómo se llama eso? Las ojeras de esas que les tapan para que no puedan ver a otra parte, ¿sí? Eso. Entonces, lo que estamos haciendo es hacer una visión ampliada. Quien tiene un tono vital bueno, normalmente tiene una visión ampliada de las cosas. No se queda simplemente con un punto de vista, sino que entra en los contextos y empieza a ver un poquitico más allá de las cosas, y por supuesto empieza a proyectar también más allá de lo que sus órganos de los sentidos captan o perciben. Entonces, esa visión ampliada de las cosas nos permite, por ejemplo, escuchar, o por lo menos tomar en cuenta, pongámoslo así, tomar en cuenta las opiniones de otros, ¿sí? Las visiones de otros. Entonces ya no hay ese celo porque qué tal que aquel diga o que se me adelante lo que yo voy a decir, sino al contrario, entendemos que hay una complementación, y en esa complementariedad lo que estamos es enriqueciendo ese tono que estamos adquiriendo. Desde ahí ya intuimos que el tono vital no es únicamente personal, sino que también depende de ese factor interrelacional, ¿sí? Ese factor interrelacional nos da la posibilidad de meternos un poquitico más allá de nuestro propio entorno y darnos cuenta que hay otras cosas que nos circundan y que de todas formas nos complementan. Otro ejemplo de visión ampliada, ¿qué otra cosa podrá hacer esa visión ampliada? Por ejemplo, otro ejemplo. Eso, tener más posibilidades, y las posibilidades indican que uno puede hacer muchas cosas de diferentes formas, de diferentes maneras. Entonces alguien está enfrascado en una discusión con el otro porque sí, yo dejé, o yo soy hijo de Dios, pero otro dice, no, soy yo el hijo de Dios, y no, que soy yo, mira que yo te dije que soy yo, y llega un tercero y ¿qué les pasa a ustedes? Es que no, este dice que es el hijo de Dios y soy yo el hijo de Dios, no, que soy yo el hijo. Dice el tercero, no, que yo sepa, no dejé ningún hijo acá. Entonces eso es, insisto, ampliar un poquito más la posibilidad. No nos podemos quedar en esa visión. Dime, Carlos. Tener pensamientos altruistas puede ser una visión amplia Sin duda, eso me parece importantísimo, ese aporte. Un pensamiento altruista significa entonces un pensamiento que quiere ayudar y complementar al otro, pero además aportar
de sus humildes conocimientos o de sus muchos conocimientos para que no se queden de una manera individual, sino que empiecen a acrecentar eso que realmente cobra interés cuando existe una red. Cuando existe una red, entonces todos esos nodos que componen la red van a facilitar que haya una comunicación mucho más efectiva, ¿sí? Y esa comunicación más efectiva entonces se va dando por los aportes que cada uno da. ¿Qué es una visión ampliada? También ver más allá de los órganos de los sentidos, es decir, entender que no solamente captamos desde esa parte de la periferia, digámoslo así, de nuestros órganos de los sentidos, sino que nos permite hacer hilaciones, hacer muchas conexiones. Si se dan cuenta, eso es mucho lo que hacemos aquí cada semana. Cada semana empezamos con una cosita, pero lo hilamos con otra cosita que vimos anteriormente, y otra más, y otra más, y otra más. Jugaría un papel súper fundamental ahí la intuición y la percepción. Sin duda que sí, son parte de lo que ya ha sido rescatando. Miren, yo les cuento una historia bien bonita. Recientemente vino un papá muy preocupado por su hijo de 10 años, que estudia en un colegio de la ciudad, digamos que con mucho énfasis en esa parte religiosa, ¿sí? Yo diría que un poquito más de lo normal de ese énfasis, pues, pero bueno, esas son visiones ya de tipo individual. Digamos que el niño había sido un niño alegre, juguetón, inquieto, como cualquier niño que está entre los 9 y los 10 años, que perfectamente está aportando continuamente, está haciendo muchas actividades, quiere moverse, está inquieto, todas esas cosas. Pero resulta que un año atrás el hombrecito empezó a meterse mucho en la visión que le empezó a inculcar una de sus profes, por ejemplo, con palabras de que a este mundo vinimos a sufrir y hay que sufrir para poder evolucionar. Entonces el niño empieza, papá, es que tenemos que sufrir. Sí, ¿estás diciendo eso? No, es que sí, porque si no sufrimos, no nos vamos a salvar del pecado, y esa concepción todavía que yo digo, bueno, en mi concepto, pero muy personal, está ya fuera de lugar en este momento. Lo cierto es que el niño empieza y dice, yo quiero leer la Biblia todas las noches. Entonces, sí, no le dieron ningún problema, me parece bien, claro, leer tu Biblia todas las noches. Entonces empezó con que leía 5 minutos, pero ya después que mejor 10, porque de pronto, si no, Dios se va a enojar porque no es suficiente que yo lea 5 minutos, y más bien 15, ¿sí? Y después se sentó a la mesa y dijo, yo voy a agradecer por estos alimentos, y entonces hizo una oración de 30 segundos, pero a las 2 semanas esos 30 segundos ya eran 10 minutos, ¿no? Y a las 2 semanas entonces el niño empieza con que se empieza a subir al carro, se baja, se sube, se baja varias veces. ¿Por qué estás haciendo eso? Pues porque es que tengo que aprender a subirme un poquito más lento, porque si no, de pronto puede haber una catástrofe en este planeta, ¿sí? Y empieza, eso es un cuadro absolutamente claro para nosotros de ideas obsesivo-compulsivas. Entonces ya no se lava las manos antes de almorzar una vez, sino que se las lava 10 o 20 veces. ¿Por qué? Porque hay bacterias, ¿sí? Y va a comer algo que le ofrecen y dicen, no, es que ya eso sería gula, a tal punto de que empieza realmente a rebajar peso y de manera significativa en todo eso. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quién maneja eso desde lo que ya sabemos? Las obsesiones. Las obsesiones. El vaso. El vaso. El vaso maneja las obsesiones. Entonces, en este caso, por ejemplo, le dijimos, eso es lo típico de los comportamientos obsesivos-compulsivos, y esos pensamientos obsesivos-compulsivos los maneja el órgano vaso como tal. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza a haber alteraciones en las mucosas. Recuerden que el vaso maneja las mucosas. Entonces puede haber, por ejemplo, orinitis, o lo contrario, sequedad de las mucosas. Puede haber lo que se llaman indentaciones, y es que como las huellas de los dientes que se quedan marcadas en los bordes de la lengua, esas son pensamientos obsesivos-compulsivos que finalmente a este nivel se ven reflejados de esa manera. Puede haber problemas de estreñimiento, o lo contrario, de diarrea, de acuerdo a cómo se esté manejando, insisto, la humedad del cuerpo. Pero los chinos dicen, el vaso es enemigo de la reflexión excesiva. ¿Qué están diciendo con eso? Que el vaso se intoxica con eso y empieza a producir obsesiones. En el interrogatorio yo le pregunto, bueno, el niño ha sido operado, me dice sí, que las adenoides, en fin.
nada como significativo aparentemente, pero de pronto ya cuando está en la camilla y yo lo estoy examinando, dice, se me olvidó una cosa importante. Al niño, desde los 6 meses, las 2 uñas de los dedos gordos del pie, de los primeros artejos, salieron completamente enroscadas y lo tuvieron que operar de las 2 uñas. Entonces le dejaron a él unos muñoncitos de uñas en los 2 dedos gordos de los pies. Resulta que el meridiano del vaso arranca precisamente del borde interno de la uña del dedo gordo del pie. Y si eso lo hace bilateralmente, pues imagínense lo que está ocurriendo desde mucho tiempo atrás. Y obviamente alguna cosita que dio un segundo estartazo, eso se llama el primero y el segundo golpe. El primer golpe sensibiliza, ¿no? Entonces esa cirugía, digamos que lo sensibiliza, pero después empieza a oír una cosa que facilita el pensamiento obsesivo en un niño que le dijeron hay que sufrir y hay que sufrir, y a uno de 500 o de 30 le quedó esa información, hay que sufrir. Y ese es el detonante y es lo que se llama el segundo golpe, según Speransky, que ha estudiado ese tipo de cosas. El haber nacido con las uñas así ya significaba algo. Ya significaba que había mínimamente una propensión. Obviamente, a ver, ellos no tienen por qué saber eso, ni el cirujano tiene por qué saber eso, pues no tiene idea de los meridianos de acupuntura, pero para nosotros eso es muy claro, ¿sí? Posiblemente, si se hubiera hecho una desinterferencia de esas cicatrices que quedaron en las uñitas hace mucho tiempo atrás, los hubiéramos evitado. Pero cuando yo lo examino y miro esa parte específicamente, encuentro que realmente existe un campo interferente muy importante. Eso se detecta con algunas frecuencias del láser y con lo que llamamos los reflejos miokinéticos, que son reflejos... ven acá, Santi, un momentito. Miren que Santi es un hombre... fornido. Trozo, ¿sí o no? Parece sobrino mío, es que barbaridad. Yo voy a tratar de bajar la mano y tú no me dejas bajar la mano. ¿Ok? Vamos fuerte. Este hombre sí tiene demasiada fuerza. Santi, tengo una eso, tócate esa zona del apéndice con esa mano y vamos a hacer lo mismo. No me dejes bajar la mano, lo más fuerte que tú puedas. Observen eso, ¿sí? Y eso que tiene buena resistencia. Yo no me voy a colgar aquí pues para que la demostración salga, pero frecuentemente cuando eso pasa uno baja muy fácilmente la mano, en este caso baja un poquito más fácil, y eso significa que posiblemente hay un campo interferente que entonces tenemos que corregir. Va a ser con la conciencia. Pero bueno, ¿qué ocurre? Que este chico cuando hacía eso, él decía, pero no puede ser, es que como así, es que yo tengo fuerza, y se enojaba y no. Pero fue hasta divertida la consulta porque cuando le explicamos, entonces paso el láser e inmediatamente paso el láser en las frecuencias, ahí sí recupera el tono de su fuerza, el tono, ¿sí? Y ese tono entonces tenía que ver mucho con un campo interferente que, insisto, fue, yo no voy a echarle la culpa que si le sacaron la uña, entonces por eso está, no, pero se puso, digamos que se generó un terreno propicio para lo que iba a ocurrir después, ¿de acuerdo? El caso es que desinterferimos eso, estamos a la espera de ver cómo evoluciona, pero evidentemente el tratamiento inmediato para un niño como esto sería un tratamiento de tipo psiquiátrico. ¿Por qué? Porque ya eso empieza a interferirle con sus actividades normales. Él va a caminar y entonces tiene que caminar porque ahí puede haber un obstáculo que no debo cruzar y entonces eso se convierte en una obsesión. A todos nos ocurrió eso en algún momento de la vida. En algún momento de la vida uno venía del colegio y entonces decía uno que me voy por la linecita y no voy a salir, ¿sí? Y eso era una cosa que pasaba y se olvidaba y era un juego y se convertía en un juego y simplemente se superaba. Pero ya cuando esto se convierte, es que si no hago esto no puedo hacer lo otro porque de pronto pasa algo a raíz de que yo no hice este comportamiento, ya eso sí empieza a interferir notoriamente. Entonces miren, lo importante que es ampliar lo que los órganos de los sentidos nos muestran. Si uno no tuviera esa visión ampliada, pues a mí nunca se me hubiera ocurrido pensar que esas uñas pueden interferir con eso, ¿sí? Ampliar, insisto, la visión. Cuando uno amplía la visión, entonces empieza a rescatar una cosa fundamental que hemos dicho en muchas ocasiones para tener un buen tono vital, que es la fe. Insisto, la fe les permite a ustedes ver casi con certeza, además con ese brillo en los ojos que les dice sí, puedo hacerlo, y eso va a resultar. Esa es la visión del optimista, y ningún optimista tiene un tono vital bajo. Pues el optimista siempre está con un tono fuerte y con un tono que además
como que se rescata y dice uno, uy, sí, aquí hay algo distinto definitivamente. Es así. Está como empoderado. Allá vamos a llegar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay fe, ya lo hemos dicho, ¿cuál es la diferencia entre fe y esperanza? La certeza. Fe es certeza, certeza. Y donde hay certeza, simplemente, ¿qué dijiste, Beatriz? Beatriz, dijiste que no hay duda. No hay duda. Perfecto, perfecto. Entonces, no hay duda. Si hay certeza, no hay duda. Si yo tengo un buen tono vital, lo digo, ay, ¿Será? ojalá que no, sino que la certeza es Va ya. a suceder. Ya lo hemos dicho, es un decreto y además es un decreto que dice publíquese y cúmplase, no simplemente publíquese como suelen ocurrir algunas de esas cosas. Entonces, si yo tengo esa fe, eso significa esa fuerza interior. ¿Qué más nos dice la fe? La fe es tener la Seguridad. certeza de algo que no se ve, lo desconocido, Eso, pero está que ahí. aunque no lo veas, sabes que Pero está está ahí. ahí. Pero eso te da esa cosa tan importante que es la seguridad. Y esa seguridad es gran parte del tono vital. Entonces, recuperar el tono vital también es recuperar la seguridad, y recuperar la seguridad es desanclarse otra vez, y recuperar ese anclaje es conectarse otra vez con el primer centro, es volver a hacer el polo a tierra, es volver a conectarse con el riñón y con la suprarrenal, es volver a conectarse con las raíces y tocar lo ancestral. Eso significa que bien vale la pena mirar qué nos antecedió, pero además valorar aquello que nos antecedió. De alguna manera, recuperar la seguridad es honrar padre y madre. Eso que nos dijeron por ahí en los mandamientos, eso no era simplemente porque bacanería, pues, no. Eso tiene un sentido mucho más profundo que infortunadamente no nos enseñaron a ver. Pero en el honrar padre y madre estamos nosotros volviendo a encontrar la seguridad y la identidad, y eso es gran parte de lo que estamos haciendo. Entonces, en la fe está inmerso o implícito el amor. Diferente a la esperanza, pues, que es. Digamos que una consecuencia lógica de la fe es el amor. Pues la fe es lo positivo. Claro, yo creo que nunca vas a poder decir con fe que este mundo se va a acabar. No, eso es un pensamiento como que no va. No, el que tiene fe dice, no, momentico, esto está como complicado, ustedes ven todos los sucesos que están ocurriendo en el día a día, pero el que tiene un tono vital fuerte dice, no nos vamos a rendir, aquí hay algo por hacer, y precisamente esto nos desafía. Si hay fe, entonces viene otra cosa muy importante, y es que aparece la confianza. Piensa en mi corazón. Eso. Y esa confianza, lo que nos está diciendo es, yo me entrego a ti sin ningún tipo de duda, confío, como la palabra lo dice, en ti, es decir, no tengo dudas de que tú vas a estar conmigo y no me vas a hacer daño, y al contrario vas a protegerme, es decir, no tengo ninguna reticencia para decir, ojo, no te acerques porque esto me genera como cierto temor, cierto miedo, cierta duda, entonces me voy alejando. Al contrario, cuando hay confianza, ¿qué hay eso? Es un acercamiento, es un afianzamiento, y en ese afianzamiento, en ese acercamiento está el reconocimiento de quién, del otro, ¿o no? Yo puedo tener confianza en mí mismo, por supuesto, y debo tener confianza en mí mismo antes de confiar en el otro. Pero cuando esa confianza abunda en mí, yo frecuentemente la puedo compartir contigo fácilmente y no tengo ninguna dificultad para hacer eso. ¿Sí? Exacto. Los miedos empiezan a desaparecer. Eso me gusta, Santi. Ya digamos que esto desplaza los miedos y te hace pensar que hay otra posibilidad, de que hay una forma de interiormente que algo te dice, puedo estar tranquilo, puedo estar tranquilo. Entonces, si yo recupero la confianza, viene otra cosa que también es muy importante. Si yo recupero la confianza, esa confianza me permite a mí volver a darme cuenta de que es cierto que no debo rendirme, no rendirse. ¿Sí?
Y esto de rendirse a veces es muy complicado porque nos entregamos muy fácilmente y entonces ante el primer obstáculo, la primera actitud es, ah, no, esto no se hizo para mí. Por ejemplo, está lloviendo, hoy no voy. Eso es una forma de rendirse, ¿sí o no? Eso es, eso. En cambio, si yo estoy con estos criterios firmes, digo, no, esto no me va a detener, a menos pues que haya un diluvio, entonces sí la prudencia me diga que es en mi casa. Pero cuando eso pasa, yo no me rindo, no me entrego. Si yo no me entrego, entonces significa que todavía tengo que fuerza para luchar, ¿sí o no? Entonces, Ese no rendirse. La fe va unida a la acción. Claro. Cuando hay fe, eso te mueve. Ese es el movimiento interior que activa, además, el movimiento de la voluntad. Y con la voluntad está atado el poder, ¿sí? Y la voluntad y el poder son la fuerza del primer rayo. Esa fuerza del primer rayo es necesaria para que uno pueda, sin lugar a dudas, pero además con esa absoluta confianza, dar un paso. Y ese paso implica entonces que ya desde ese paso dado las cosas van a ser completamente distintas a cuando estaba allá atrás. Eso implica que si yo doy ese paso, las condiciones necesariamente van a ser nuevas desde este otro punto de vista, es completamente distinto. Y entonces si logramos hacer eso y no rendirnos, vamos a encontrar una cosa también muy importante. Cuando uno no se rinde, cuando uno dice un momentico, pues que aquí estoy, de esto estoy hecho, esta es mi fuerza, esta es mi gallardía, esta es mi intención, esta es mi fuerza interior, es esto lo que me mueve. Entonces cuando yo no me rindo, empiezo ahí sí a encontrarme con esa música que habita en mi interior, pero muy especialmente me empiezo a encontrar con el ritmo. Es decir, alguien que tiene un buen tono vital tiene un buen ritmo, ¿cierto? Que tiene un buen tono vital, hey, listo, vamos, pilas, sí, vamos a hacer esto, sí. Y alguien que está con eso logra hacer una cosa que es magnéticamente atractiva, y es que empieza, claro, a mover a los otros, porque tiene la fuerza que ya lo decía Carlos, contagia. Y esa posibilidad de encontrarse en el ritmo, acuérdense quién llevaba el ritmo. ¿Quién lleva el ritmo? El hemisferio derecho, el izquierdo, el cuerpo calloso, ¿quién? El hemisferio izquierdo, que es el hemisferio de los numeritos, que es lo de lo matemático, lo concreto, y el ritmo es eso. Son numeritos, ¿o no? Está compuesto de pausas también, pero ese ritmo te está diciendo, hey, activémonos pues. Entonces una persona arrítmica para movimientos físicos es una persona con un tono vital bajo. Eso es una cascarita peligrosa. Miren. Porque yo lo tengo a diario, entonces por eso lo pregunto. Pues en mi trabajo existe la alumna super rítmica coordinada y la que es arrítmica completamente. Hay una cosa muy importante. ¿Realmente es arrítmica o no concuerda con tus ritmos? ¿Sí? No, con el ritmo de la música. Y con el ritmo de la música y con el ritmo externo. Ella puede ser arrítmica para ti y para la música, pero además en medio de ese ritmo estás llevando un ritmo. Hay arritmias rítmicas, ¿me explico? Hace su ritmo. Eso es. Por ejemplo, este corazón está latiendo, tac, 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 tac. Y de pronto cada tercer movimiento hace tac, tac, y vuelve, tac, 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 tac. Tercer movimiento, tac, tac, y vuelve. O sea, es una arritmia rítmica, se repite después de cada dos latidos, y eso en cardiología, por ejemplo, se llama un bigeminismo, ¿sí? O sea, que el corazón hace una alteración cada determinado tiempo, pero lo está haciendo rítmica. Entonces, ahí tenemos que hacer una diferencia muy importante. Pero lo que yo quiero entender con tu pregunta es que muchas de las amotricidades, diría yo más que arritmias, esas amotricidades frecuentemente están en eso, en encontrar un tono adecuado, ¿sí? Si alguien no tiene un tono adecuado, por ejemplo, un niño con una parálisis cerebral progresiva, son niños que nacen casi que con desconexión de su sistema nervioso central. Entonces para nosotros como esto es muy fácil, no tiene ningún misterio, pero para alguien que no, entonces no logra agarrar.
y lo coge torpemente y entonces da ese movimiento. ¿Qué pasa? Eso es una amotricidad muy compleja que depende ya de otra serie de factores, digamos, de tipo orgánico, pero que indiscutiblemente están influyendo, por supuesto, en que no puede encontrarse con sus ritmos, y por eso le da tan duro acoplarse a todo lo que en la vida a su alrededor, en su entorno, lleva por lo menos aparentemente unos ritmos muy claros, ¿sí? Entonces le da mucha dificultad de entrar en esos ritmos. Por eso muchos de esos niños se benefician de musicoterapias, porque por ejemplo cuando ellos empiezan a oír el sonido del tambor y se repite de manera rítmica, ellos no pueden coger esto muy fácil, pero de pronto hacen ta, o mueven la cabecita de esa manera y están llevando, ¿dónde está mi gente? Y más o menos eso es lo que estamos haciendo. Estamos llevando poco a poco a ese encuentro con el ritmo. Y cuando estamos encontrándonos con el ritmo, recuerden que el ritmo, la armonía y la melodía constatan aquello de que somos música. ¿Vamos hasta ahí o no? Si yo encuentro que puedo seguir el ritmo, eso casi que me invita a hacer un movimiento, ¿o no? El ritmo usted no les dice, no los hace pensar en movimiento, ¿cierto? Entonces nos pone a, hey, vámonos, ¿sí o no? Yo les digo, bueno, vamos a llevar el ritmo, y entonces ya lo hacíamos la otra vez todas las mañanas cuando entonces todo el mundo empezaba a llevar el ritmo todas las mañanas cuando sale el sol y siguen llevando el ritmo, ¿sí? O alguien está bailando una melodía muy moderna. Fíjate, hermano. No, me contaron en estos días que eso fue así en esa época. Pero no nos vamos hasta allá, ¿no? También. ¿Qué pasa? Que todo el mundo está entrando en un patrón frecuencial. Pero no crean que no. A la mayoría aquí, no a todos, les tocó el topollillo. ¿Se acuerdan? Hermoso. Entonces uno oía, cierren los ojos un momento, y uno oía cuando el topollillo decía, no tengo edad para amarte. Y se reía. El solo hecho de nosotros evocar eso genera una vivencia por allá atrás, por lo menos que casi todos nos genera eso, que nos generó una sonrisa, como, ay, entonces eso genera ternura, uno se acordaba que después el topollillo decía, la camisa. Miren lo que acabo de decir, eso se llama resonancia, eso significa vibrar en el mismo patrón frecuencial. Les cuento una anécdota que fue muy simpática, porque alguna vez en un congreso en Cartagena, yo creo que estábamos por lo menos 200 personas, estábamos haciendo un congreso de sintergética, y a mí me tocó hablar sobre la música y lo que podía ser también la resonancia, ¿no? Y ocurrieron dos hechos muy especiales, porque empecé a interpretar una de esas zarzuelas, Luisa Fernanda, ¿sí? Y dije yo, ¿cuánto tiempo sin verte, Luisa Fernanda? Y resulta que en otro extremo estaba Juan José Lopera, un compañero nuestro, que además es tenor, y él contestó, es el último día, si no. O sea, inmediatamente, de manera sincrónica, pero sin que nos hubiéramos puesto de acuerdo, casi que le evocó esa respuesta. Pero cuando empecé a evocar la canción del topollillo, la felicidad, sí, ustedes no se imaginan, en ese momento se paró, y lo voy a decir con nombre propio, Santiago Rojas, un colega muy conocido, se paró y cuando se encuentra conmigo al final me dice, lejos que era mi héroe. Entonces le moví la fibra que se contactó con su héroe de hace tiempo, ¿no? Eso fue una vivencia muy linda, pero eso es exactamente lo que hacemos cuando nos encontramos con el verdadero ritmo. Simplemente resonar, vibrar en un patrón frecuencial determinado que nos permite sincronizarnos y sintonizarnos. Eso es bien, bien importante. Cuando estamos en sintonía con nosotros mismos, pues normalmente nos sentimos a gusto, pero cuando no, esto me hace como irritable, pues, de verdad, no es en serio, ¿sí? Y entonces uno se pone así como irritable y el otro coge esa carita de susto.
¿Pero por qué? Porque las frecuencias aquí definitivamente no van exactamente, no se van a encontrar y van a producir ese tipo de cosas. Si yo rescato el ritmo, y estas son... se relaciona con los armónicos. ¿Con los que, perdón? Con los armónicos. Claro. ¿Con Los los qué? armónicos, de lo que hablábamos la otra vez, las frecuencias armónicas, armonía, melodía y ritmo, acuérdense, no son otra cosa que, ya lo decíamos, sonidos agradables cuando se enlazan varias notas y permiten formar un acorde. Entonces eso es un armónico, pero lo que nos decía Simón, un disarmónico o una disarmonía es cuando esto suena como que no, esto no cuadra ahí, ¿sí? Eso es como que a ustedes les están echando un carretazo bien echado y de pronto hay una vocecita interior, tan bueno no van tanto. eso tan bueno no van tanto, y esa vocecita interior dice, quién sabe qué está pasando aquí, pero ¿eso qué es? Una disarmonía. Aquí no estamos vibrando en la misma frecuencia, ¿sí? Este me dice una cosa y yo como que no. Una manera de decirlo es, a mí esto me huele maluco, ¿sí? Y obviamente ese rinencéfalo lo que nos está diciendo es contáctese con todas esas experiencias previas que tiene y defina si realmente esto entra en sus ritmos o no. Y si usted encuentra, por supuesto, si estamos hablando de ritmos, también decíamos, estamos hablando de pausas. Si estamos entrando en las pausas y los ritmos adecuados, entonces vamos a encontrar la frecuencia adecuada. ¿De acuerdo? Si llegamos a esa parte del ritmo, entonces, insisto, eso nos invita al movimiento, pero ese movimiento, a su vez, casi que nos hace rescatar el interés por el entorno. Es decir, alguien que tiene un buen tono vital, normalmente se interesa por el entorno y percibe mucho más, digamos que sus sentidos están más alertas, ¿sí? Y entonces se dio cuenta que había un árbol allí de colores y que tenía flores de colores y entonces disfruta además de eso. ¡Qué belleza ese guayacán amarillo! Me encanta cuando florece, o qué maravilla, o ese bebecito que pasó y se rió, o el perrito que se encontró en el camino y de pronto le hizo gracia. Es decir, ya hay un tono tan sabroso con eso que entonces se recupera ese interés por el entorno. Y recuperar el interés por el entorno es entonces no dejar de sorprenderse. ¿Y quiénes no dejan de sorprenderse? Los niños. Sí. Eso significa que no podemos dejar de ser niños. Cuando dejamos de ser niños, cuando entramos en esa etapa de la gravedad, realmente ocurre la gravedad. Entonces, cuidémonos de eso. Es volver a entrar, insisto, en ese interés por el entorno. Y si hay el interés por el entorno, es muy probable que con quien yo me tope en el camino ocurra eso que estabas diciendo, Carlos. Y es que yo me vuelvo altamente contagioso. Contagioso. ¿Qué significa esta palabrita? Que se pega. Que se pega. Y si se pega, entonces esto también nos cuestiona y nos hace pensar en una cosa, nos hace despertar uno de esos portales del alma que se llama ¿cómo? Responsabilidad. ¿Por qué? Porque de nosotros depende que contagiemos. Luego el optimismo y el tono vital alto que se asocian siempre está en relación con la responsabilidad. Es decir, si yo soy francamente optimista, soy consciente de que mi gran responsabilidad es contagiar optimismo, no contagiar pesimismo. ¿Cierto? Y entonces ustedes llegan a su sitio de trabajo, ¿sí? o entran con una actitud, miren lo distinto. Alguien entra, hola, buenos días, ¿qué más? Bien. Eso ya le cuenta el otro. Otra vez. Lunes. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Sí, total. ¿Qué generó? Es que es más, en este momento, ¿qué les genera a ustedes esto? Este que les dice, hola, ¿qué más? Bien, ¿cómo estamos? ¿Bien? O el otro que dice, vengo a hacer una charla de motivación. ¡Qué pique! ¿Qué tal?
Claro, entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? En ese que yo les acabo de decir, vengo a hacer una charla. Desmotiva. ¿Que eso será coherente? Para nada. Para nada. Ahí no hay Entonces, ritmo, ahí no hay nada. no hay pensar, sentir, actuar en la misma dirección. Está alterado eso. Si eso está alterado, yo contagiaré eso. Es posible. También. Es posible que yo contagie el Eso sí se pesimismo, contagia. también lo grave. Y el mal genio. Y el mal genio y la irritabilidad y todas esas cosas. Y además también, sí, eso también. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Esto será responsabilidad nuestra o no? Sí. Esta actitud y este tono vital que tenemos será realmente responsabilidad nuestra. Sí, claro. ¿Podrá influir en los que están alrededor nuestro? Pues claro. Y aún en los otros reinos, ustedes se pueden sorprender tremendamente, porque ustedes ven que hay personas a las que les dicen, esta mujer sí tiene muy buena mano para las plantitas, ¿sí o no? Y la sembró en la misma tierra, en la misma maceta, a lo mejor el Y a mismo la otra día, en le las mismas muere. condiciones, y a la otra le murió. Pero a esta le creció tremendamente, ¿sí? ¿Y vas a decir algo? El que tiene tono, entonces permanece despierto. Pues despierto en el sentido de estar despierto ante. Digamos que, como decía León Dandy, sabe estar despierto para cuando llega la hora de desarrollar los sueños. ¿Sí? Ese es el que tiene que estar despierto. Y entonces, claro, si alguien tiene un tono vital, sabe cuál es el momento oportuno. ¿Por qué? Porque está llevando ritmos. Y los ritmos son momentos. ¿Sí? Los ritmos son esos acordes que se repiten en un lapso determinado. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica eso? Que nos estamos realmente moviendo. Y ese movimiento lleva a que, insisto, tengamos un interés, pero además que nos volvamos altamente contagiosos. ¿Sí? Si uno es altamente contagioso, entonces se da cuenta que puede tener pensamientos de fuerza. Y esos pensamientos de fuerza, a su vez, llevan a que esa misma fuerza, con la actitud contagiosa, se entregue a los otros mucho más fácilmente. Pero otro puede decir, sí, yo soy muy fuerte. Y esa actitud es como, ya, pero no me interesa. El otro es fuerte, pero en un abrazo, te abraza con fuerza y te contagia su fuerza, y no quedó, como decíamos la vez pasada, un abrazo más pobre, sino que al contrario, quedó posiblemente enriquecido por ese abrazo, pero el otro que recibió ese abrazo con esa intención de fuerza, sin duda que también se contagió de eso y generó un efecto determinado también. Si eso ocurre también, entonces, si hay suficiente fuerza, empieza a haber, digamos que el estímulo a las creencias, y ya decíamos que el que cree, crea. Y si yo creo en lo que creo, y lo creo con certeza, entonces implica eso que ya en el momento en que yo lo creo, lo estoy creando. Y no puede haber dudas, no puede haber dudas. Por eso nos dijeron que un gramo de mostaza, la fe como un gramo de mostaza puede generar lo que puede generar, ¿sí? Y es verdad, si estamos conectándonos desde la fuerza con ese sistema de creencias, ya la cosa empieza a cambiar. Yo les recomiendo, hay un libro muy especial que se llama La biología de la creencia, de Bruce Lipton. Bruce Lipton es un biólogo muy reconocido en este momento, y Bruce Lipton escribe un libro en el que, después de haber hecho de profesor de biología ortodoxa, clásica, convencional, se da cuenta que es verdad que las creencias pueden cambiar por completo la biología corporal, y escribe ese libro, insisto, La biología de la creencia, ¿sí? Y hay otro libro por ese mismo estilo, este es creo que es de Greg Braden, y Greg Braden escribe un libro que se llama La curación espontánea por las creencias. Maravilloso, absolutamente maravilloso. Así les dejo pues esa inquietud. Bueno, ¿qué ocurre entonces cuando nos afianzamos en la creencia? Que si uno cree, se empieza a poner, borremos esto, se empieza a poner metas grandes, ¿o no? Es capaz
y entonces genera lo que se llama un nivel de, ¿cómo se le llama eso? De expectativas mucho más altas, ¿sí? Entonces, quien tiene unas expectativas altas normalmente obtiene logros grandes. Pero hay gente que en lugar de eso sufre de una enfermedad que se llama esquizofrenia. ¿Han oído hablar de eso? ¿No? Yo pensé que era esquizo. Con la Pero siempre le hemos escuchado como esquizofrenia. Ah, es que esa también existe. Es que esa también existe, esquizofrenia. Pero la esquizofrenia Que se frena. es que eso frena. Es más o menos eso. Por tomar el pelo. Con la esquizofrenia, no, yo espero que, pero es que no. Y es que, y ese es que se empieza a repetir, es que eso es pura esquizofrenia. Yo quisiera hacer esto, pero es que eso es muy difícil para mí. Yo quiero estudiar medicina, pero es que eso está destinado para los que tienen plata. Yo quisiera jugar este deporte y practicarlo muy bien, pero es que no tengo las condiciones físicas que otros sí tienen. Entonces esa esquizofrenia va generando muchas limitaciones. Se la inventó, se la inventó. Dios mío. Bueno, sí. Pero ojo, aquí tenemos que hacer una diferenciación muy importante. El tono vital, que insisto, está relacionado con el optimismo, Y la fuerza. puede tener dos visiones. Un optimismo, digamos eso, realista, o digamos, algunos lo llaman un optimismo inteligente. O simplemente puedo ser un optimista soñador o ilusorio o como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? El optimismo realista demuestra, no desconoce la realidad y a veces ve obstáculos, pero sabe que siempre va a haber alguna cosa que le pueda ayudar a solucionarlo. El pesimista sabe que todo tiene solución, pero piensa que nadie va a tomar cartas en el asunto, ¿sí? Hay un síndrome descrito que se llama el síndrome de Poliana, y eso viene con una película de esas de Walt Disney que hicieron hace mucho tiempo, donde la niña crece en un ambiente supremamente complicado, con historias complejas con los papás, con la tía, con la no sé qué, y de pronto, pero ella siempre ve que eso es positivo, que eso es una maravilla, qué delicia. Sí, y de hecho después se cae de un árbol, queda parapléjica y ella sigue, ay, cómo es de linda la vida, ¿sí? Y por supuesto, digamos que está viendo una cosa que no es real, ¿sí? Y eso no es un optimismo inteligente. No significa que no pueda tener eso, pero así lo han llamado el síndrome de Poliana, porque hay gente que está, así se llamaba la niña en la película, todo el tiempo pensando en que las cosas son de color rosa cuando sabemos que realmente no lo son, por lo menos no todas. Entonces, ¿qué implica? Que tenemos que, por ahí decían que a veces un pesimista es un realista bien informado. Yo lo invertiría, yo diría, un pesimista es un realista bien informado, un optimista es un realista bien informado. Ese optimista que ve la realidad y que con base en ella elabora unas respuestas, entonces genera un efecto. Pero hay otros que son muy simpáticos, porque es que se enferman y entonces llaman al doctor, no puedo ir a la cita porque estoy enfermo. ¿Sí? Es como me ocurre y todos los días no voy a son muy simpáticos. Yo digo, pero ¿cómo así? Y entonces alguien me dice completamente cierto. Hoy lo viví con un paciente. Sí, hoy lo viví con un Canceló paciente. la Entonces, Pero créanme que ¿no eso es de muchísimas veces para nosotros, que uno dice, chao, no voy donde el médico porque estoy enfermo, ¿sí? Pero es más, miren, a veces ocurren cosas como estas. Doctor, me mandaba una pastilla para el optimismo. Qué bueno, ¿y la estás tomando? No, no tengo algo. Pues, ¿sí? Entonces dice uno, ojo,
El optimismo siempre está ligado con la acción, con el movimiento. Por eso hablamos del optimismo. Entonces el optimismo en tono vital implica que tengamos movimiento, que haya acción. Recuerden, la vida es dinamismo, la vida es movimiento. Cuando se pierde el movimiento y llegamos al perfecto equilibrio, lo hemos dicho, y esa es la película mexicana donde se murió el protagonista y el electrocardiograma muestra ahí en el tablerito, ¿sí? Y empezó a quitar. Y ese es el perfecto equilibrio. Entonces no hay que buscar ese perfecto equilibrio. El caos también es parte del movimiento, dime Carlos. Entonces cuando alguien tiene fe y dice, bueno, voy a hacer esto porque esto va a salir bien, va a salir así, y toma acción, pero resulta que no sale lo que pensó. Ajá. Entonces esa persona no entra en frustración. ¿No entra qué? En frustración, porque entiende que hay cosas que A ver, no pueden salir. Primero, el optimista sabe que tiene derecho a equivocarse. Y es más, que si no se equivoca es porque no lo intentó. ¿Sí? Pero obviamente que debe ser un optimista realista. A ver, si yo le digo, hombre, yo estoy seguro que yo voy a crear un avión Concorde aquí a mañana, yo soy capaz, yo lo visualizo y yo lo creo. Pues eso está completamente salido de una realidad. Entonces digamos que el optimista sabe y reconoce sus propias limitaciones, pero como las reconoce, encuentra que alguien puede tener la solución para sus propias limitaciones. Por eso les diría, el optimista sabe que esto tiene una respuesta y que alguien puede ayudar a corregir esa respuesta. El otro sabe que existe el que la puede corregir, pero piensa que nunca va a llegar. ¿Sí? Además queda la satisfacción de que lo intentó. Claro. Por eso te digo yo, eso es acción. ¿Sí? Esa acción, ese movimiento implica entonces que, insisto, tengamos expectativas altas y que casi que nos anticipemos a lo que va a ocurrir. ¿Sí? El optimista generalmente se anticipa. El optimista dice, esto va a funcionar. El optimista, el que tiene un buen tono vital, dice, se puede. ¿Sí? El otro dice, no sé, lo voy a intentar. Sí, pero sí. Y en los gestos le está diciendo, miren, cuando llegó, oíste tola. Vos sí le creíste a ese hombre. Bueno. Entonces estas expectativas que se generan ahí, ese proceso de anticipación, ¿sí? Anticipación, nos invitan a que cada uno de nosotros realmente sepa hacia dónde van a ir dirigidos sus esfuerzos. Porque si no, pues es desperdiciar esfuerzos en cosas que en realidad no valen la pena, y entonces destina uno mucha energía a cosas a las que no debería. Si hay alguna cosa importante en este tono vital, es que el que tiene buen tono vital sabe que la energía no es para desperdiciarla, y por lo tanto no se la dedica o no se la entrega a cosas que no vayan en la dirección de sus objetivos, en eso que se fijó como propósito, como meta, o en esa visión teleológica o sintrópica de las cosas, donde siempre existe un propósito, donde existe una cosa con la que nos estamos dirigiendo concretamente y está diciendo vale la pena o no vale la pena. Ese que tiene un buen tono vital sabe que la energía no se desperdicia, así tenga mucha. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que posiblemente haya escasez, y entonces va a tener suficiente reserva. ¿Se acuerdan quién maneja la reserva en la energía? Eso, el riñón y la suprarrenal. Entonces cuando llegue ese momento de mayor exigencia, no lo va a coger, y discúlpenme la expresión, con los calzones abajo, sino que va a saber, momentico, yo aquí llevo las riendas porque había guardado reserva suficiente. ¿Qué ocurre? Sí, dime. Y un fracaso es un logro en aprendizaje, pues. Por supuesto. Quien lo mira desde esta visión optimista sabe que no solamente es válido el fracaso, sino que también es necesario. Es decir, probablemente si no fracasaste alguna vez, no vas a intentar otras cosas. Entonces, antes de obtener ese logro, ese fracaso ya no es visto como un fracaso, sino, como decía un aprendizaje. Thomas Alva Edison, otra manera de no hacerlo la descubrí. ¿Sí? Cuando inventó la bombilla, él lo dijo, yo fracasé 200 veces. No, él dijo, yo descubrí 200 maneras de no hacer la bombilla.
¿Ves? Esa es la visión completamente distinta. Un aprendizaje. Es un aprendizaje. Entonces eso es importante. Quien tiene un buen tono vital es un buen aprendiz. Y es un eterno aprendiz. Más que un buen aprendiz, es un eterno aprendiz. Es decir, siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo nuevo para aprender. Y aquí vienen tal vez 6 cosas muy importantes que el optimista debe tener en cuenta. Lo primero, a ver, la primera hora del día normalmente marca gran parte de lo que va a ser el día. Yo los invito a que hagan estas acciones elementales, sencillas, sin ningún tipo de misterio, sin nada de esas cosas. Pero lo primero, al levantarse, debería ser todos los días. Primero, ojalá levantarse una horita antes de lo que estás acostumbrado hasta ahora. Yo voy a sacrificar mis sueños y ayer en la nariz no me dejó dormir con esa roncadera. Entonces, ¿qué ocurre? Que dice, no, el optimista, quien tiene un tono vital, dice, bueno, me voy a levantar una hora antes. Bueno, si no es una hora antes, negocio, media hora antes, 10 minutos antes. Pero lo cierto es que puede entrar en una actitud distinta a la que hasta ahora. Y la primera acción es esa. ¿Por qué el silencio? Porque el silencio en la música significaba ¿qué? Pausa. Y dijimos que la pausa era el secreto del ritmo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? El solo hecho de entrar en silencio en esa primera partecita del día ya te está invitando a introyectarte y a encontrar tu propio, ojo, tu propio ritmo de ese día, además, porque los biorritmos cambian, ¿sí? Sino que lo digan las mujeres, no que lo digamos los hombres. Y a veces notamos ciertos cambios en ellas, ¿no? Pero eso ocurre por eso, porque es que hay biorritmos. Y entonces hoy mi biorritmo puede estar perfecto. Hay gente a la que claramente le cambia su comportamiento con los estados de la luna. Y ustedes se han dado cuenta, cuando hay luna llena, eso además tiene un sentido muy importante. Eso no es simplemente esoterismo barato. Cuando hay luna llena, simplemente el campo electromagnético cambia y la cantidad de iones positivos o negativos en la atmósfera cambian. Por eso se sube la marea. Y si se sube la marea, los mares, ¿cómo no se va a subir la marea en uno mismo? ¿Sí? Por eso incluso algunos hacen las películas de el que se enloquece cuando la luna está llena. Algunos pero es lunáticos, verdad, yo he notado sí. que la gente que tiene desequilibrios mentales en luna llena sí se alteran más. Eso es absolutamente cierto y verídico, eso ya la tradición nos lo ha mostrado. Entonces eso no es simplemente fantasía, no, eso existe. En cambio algunos con la luna menguante pues empiezan A menguar. y a menguar también. Cuando eso pasa entonces bueno, después del silencio viene una cosa que se llama Agradecer. bueno, perfecto, me gusta listo, me encanta que me dicten. El agradecimiento es parte de eso, sin duda que sí. Ese agradecimiento también de alguna manera tiene que ver con la capacidad de adaptarse. Dicho sea de paso, aquí arriba, cuando entramos en el silencio y en la pausa, lo que estamos haciendo también es de alguna manera reconociendo que, insisto, la vida es música, porque si no existiera esto, pues nos perderíamos. Pero si encontramos el silencio, esto nos invita a asumir actitudes, por ejemplo, como la meditación, ¿sí? Algunos el yoga, en fin, cualquiera de esas artes que nos pueden llevar a afianzarnos en eso mucho más fácilmente. Entonces viene un proceso de agradecimiento, de adaptación, y viene otra cosa aquí muy importante, ya lo mencionamos, la capacidad de visualización. Esta cosa es muy importante. Cuando yo ejercito mi capacidad de visualización, estoy haciendo infinitamente más conexiones a nivel neuronal. Y entonces mi cerebro se vuelve mucho más moldeable y modulable, porque yo empiezo a hacer muchas más conexiones. Cuando yo desarrollo la capacidad de visualizar, ustedes le pintan un paisaje mental a un niño y ven ese elefante amarillo volando que se chocó con unas rosas voladoras que pasaban en ese momento por un mar flotante.
Y él ve eso perfectamente natural y ni siquiera entra a discutirlo. ¿Por qué? Porque no tiene una cantidad de preceptos que le dicen, no, como así, los elefantes no vuelan, y mucho menos hay rosas voladas, y quién dijo que los mares flotaban, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pero el niño no tiene ningún tipo de dificultad porque no lo limitan los paradigmas. Entonces es capaz de estar creando continuamente, y esa creatividad e innovación están haciendo que haya mucha mayor cantidad de conexiones a nivel neuronal, y eso hace que se formen los famosos circuitos neuronales. Entonces ellos empiezan a hacer muchas más asociaciones. Cuando uno tiene la capacidad de visualizar, de ser ese niño que juega con la visualización, que se empieza a conectar muchas más neuronas y sus acciones suelen ser muchísimo más productivas. Pero a su vez, entonces, si yo soy capaz de hacer esto, de entrar en silencio, el agradecimiento, la visualización, ya después hay algo que me lleva a ocuparme de mi cuerpo físico y que por lo tanto me invita a una cosa que es muy difícil, ¿cierto? El ejercicio. Cuando uno se levanta a las 5 de la mañana o antes de hacer ejercicio, yo no voy a perder esta horita de sueño. Pero yo los invito a que lo hagan 10, 15 días, 20 días, un mes, y se van a dar cuenta cuando lleven ese hábito ya, cuando las acciones se repiten que generan hábitos, el día que no van, uy, no, me siento como que algo me quedó faltando. En cambio lo hicieron, muy dura la levantada, pero termina rico. Y eso los invita a que el día, por eso les decía yo que esa primera hora es decisiva en el resto del día, el día ya cambia por completo, y el desenvolvimiento de las acciones de ese día, sin duda, va a ser otro completamente distinto. Quinto, una cosa que a algunos les da mucha brega: leer, ¿sí? A mí me decía un profesor por ahí, me acuerdo de esas frases, imagínense, yo estaba por ahí ni siquiera en el bachillerato cuando un profe de español decía: gran parte de la cultura está en los libros, ve a ellos, así, y esa frase me quedó a mí metida, y yo todavía estoy buscando a la señora esa que pero eso de leer implica entonces que nos contactemos con otra esfera de la conciencia, y si la lectura tiene que ver con algo que contribuya a tu crecimiento personal y no solamente una lectura que tenga que ver con tu actividad laboral, digamos que entonces el abogado tiene que aprenderse yo no sé cuántos, ¿cómo se llama eso? Códigos y todas esas cosas, y pues sí, lo tiene que hacer, pero si además de eso dedica, miren, yo les propongo esto, leer 10 páginas diarias. Yo me duermo. Chiquitas, pues está bien. Pero si ustedes leen 10 páginas grandes, ¿cuántas páginas, 10 páginas diarias, perdón, cuántas páginas leen en un año? 3.600. 650. Y eso, en un libro promedio, se equivale a que ustedes se leyeron 18 libros en un año. Y esta es una cifra muy respetable. Y la meta está muy difícil. Normalmente uno toma para leer 10 páginas diarias aproximadamente media hora. 23. Pongámosle que ya muy mucho. ¿Ah? Eso cuenta como página. No, eso no cuenta porque están utilizando otros circuitos muy distintos. Y viene una todavía mucho más difícil. Escribir. Ay, yo sabía que íbamos a llegar allá. Miren, cuando uno piensa, pero lo escribe, eso queda, digamos que doblemente registrado. Entonces genera un efecto infinitamente mayor. Pero, y esta sí la pueden dejar si quieren para el final del día o hacerlo en la mañana y en la noche. Si ustedes en la noche se acostaran visualizando eso a lo que quieren llegar, insisto, visualizando eso a lo que quieren llegar, visualizando eso a lo que quieren llegar, y además de visualizarlo, lo escribieran, ¿sí? Estas dos cosas están haciendo que
en el momento del sueño el cuerpo se esté preparando para la vigilia del día siguiente empezar a concretar la última instrucción que ustedes dejaron escrita allí. Miren, hoy se acaban de ganar el Premio Nobel de Medicina 3 médicos estadounidenses que hablaron precisamente de los ritmos circadianos y la importancia que tienen esos ritmos circadianos en nuestro cuerpo y de por qué se producen cosas como el jet lag, por ejemplo. ¿Sí? El jet lag, que es el cambio, por ejemplo, cuando tú cambias de horario y viajas a Europa y entonces entras en esa cosa como medio de embombamiento, eso tiene otro nombre paisa que no voy a repetir aquí. Pero cuando hacemos eso, eso depende de esos ritmos circadianos que se vieron alborotados o se vieron alterados. Cuando uno logra entonces generar esa instrucción al final del día y además la escribe, ya eso genera una respuesta que al día siguiente, insisto, en vigilia, te está preparando para que el cerebro se disponga y las cosas empiecen a entrar en un estado de sincronía y, como dice Chopra, para que el universo conspire. Si el universo conspira, significa el universo se dispone, se pone a tus pies y te dice, ya, es el momento, maravilloso, es ahora. Pero ¿desde dónde empezó eso? Desde inmediatamente. Yo les voy a contar una experiencia que me ocurrió hoy justamente. Estaba viendo a un paciente y yo no sé por qué hablamos de los videos. Por cierto, aprovecho, y según con Mónica, pero me pidieron expresamente en un mensaje que recibí de alguien de Bogotá ayer, me pidieron expresamente que les agradeciera mucho esto de los videos y que los estemos montando, porque ella dice, usted no se imagina lo que yo me he beneficiado por estas cosas, y me pidieron, insisto, aquí estoy dando la razón, expresamente que les diera las gracias a quienes lo filman, a quienes lo montan, a quienes lo redistribuyen, porque de alguna manera estamos creando de verdad redes importantes. Entonces, se me fue. Y nos ibas a contar algo que te sucedió. Paciente. Entonces esta mañana, cuando estaba viendo ese paciente, de pronto me acordé, a raíz de ese comentario de las charlas, de que me sentí muy cómodo en unas charlas, en unas conferencias que hice hace, yo creo que más o menos un mes. Y dije, qué rico, yo quiero volver a dar otra charla como esas. No les exagero, de verdad no les exagero. Media hora después estaba sonando mi teléfono a invitarme a dar una charla como esas ahora en el Inter el 20 de este mes, para todo un grupo de aseguradoras y toda esta cosa, pero les juro, media hora después de que yo visualicé, yo quiero volver a hacer eso. Esto es así, es verdad que el universo conspira y hay alguien que tiene una antenita encendida por allá que va a resonar con ese patrón frecuencial que tú estás enviando. Entonces, depende de quién que eso se dé y que esa antenita finalmente toque ese otro receptor que hay allá. De la fuerza, de las ganas, de todo eso que veíamos ahorita, del temple, de la disciplina, de la constancia, de la intención, de la fuerza vital, del poder, de la libertad, de todo lo que ustedes quieran para poder plasmar ese tipo de cosas. Pero hay que empezar por cosas tan elementales como esa, visualizar lo que se puede dar. Cuando uno visualiza, insisto, la realidad es otra completamente distinta. ¿Vamos hasta ahí? ¿O no? Esa visualización puede funcionar para quitar, que se llama los miedos, por ejemplo, el miedo para hablar en público. Perfecto. A mí, yo no soy capaz de pararme con esas palabras. Benito, para. No. Pero desde acá sí eres capaz. Por ahí. Eso suena a broma, Carlos, eso suena a broma, pero es verdad. Miren, hagamos ese ejercicio. Ya tú te adelantaste, voltéense como si fuera el mundo. ¿Qué hizo eso? Le digo yo que te así. En realidad es cuestión de saber en qué punto te puedes ubicar perfectamente, pero si tú algún día lo haces, es posible que ese día entres en pánico, pero al día siguiente un poquito menos de pánico y a los 20 días de estarlo haciendo, no creas, no me asustaba parándome aquí. Y la primera vez que yo fui a dictar una charla, a mí me temblaba todo.
Sí, pero me ocurrió una cosa muy especial, y es que como con el grupo de música yo estaba un poquito tenso antes de empezar un concierto o algo, pero apenas sonaba el primer acorde, ya. Yo ya me conectaba con otra cosa completamente distinta. Lo propio ocurre, ¿no? Entonces, si tú te visualizas, y es cierto, si tú te visualizas no en el proceso de salir al escenario, buenos días, vengo a compartir con ustedes el pirata de palo, que tiene un brillo en el ojo, un gancho en la mano, pirata de palo. Y después dicen, no, yo vengo a compartir el pirata de vidrio, que tiene un palo entre el ojo, un gancho en un pie, una maldita pata. Entonces, claro, uno entra, pero ya, después eso cambia por completo porque lo estás repitiendo. Yo recuerdo alguna vez estábamos dictando, iba yo a dictar una charla eso fue en Madrid, y me encontré, la íbamos a dictar, mejor dicho, el seminario lo íbamos a dictar en 3 días entre otro colega español que iba a hacer su primer seminario de sintergética, y yo pues ya llevaba, como dicen ellos, unos tablados un poquito mayores, ya había hablado mucho tiempo, entonces yo recuerdo que cuando fuimos a dictar la charla, el hombre se acerca la noche anterior en el hotel y me dice, la puerta, oye Alejo, es que mira, yo te quiero decir una cosa, yo he preparado esto bien, pero oye, que tengo un susto, que mira que para esto se necesitan cojones, que yo no me había dado cuenta que esto era tan duro. Hombre, tranquilo, relájate, no te preocupes, vamos a hacerlo. Mira, ya tú lo sabes, lo has preparado, sabes a conciencia que en verdad, y en verdad tenía una presentación exquisita de lo bien preparada que estaba. Bueno, gracias por tu consejo, Se va a los 10 minutos. Oye, pero yo mañana cómo tendré que presentarme, ¿Por qué? Porque mira, que yo no me imagino ya parado, que me van a decir, que como que el españolete este va a dictar una charla sabiendo que lo hemos traído ustedes de Colombia, No. Oye, Juan, no te preocupes, seguro que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer juntos. Sin duda que esto va a salir muy bien, métete eso en la cabeza. Oye, muchas gracias, de verdad que me has ayudado mucho, Al momentico. Media hora después, pero es que mira, yo te propongo una cosa, que yo te empiezo a dictarle a la charla y tú me la vas corrigiendo ya en este momento para yo saber qué digo. ¡Ay, no! Así estaba absolutamente ansioso. Sí, claro. Pero era ese miedo escénico, ese pánico escénico, y eso existe, y ¿qué hacemos? Eso se da. Sin embargo, al otro día, cuando empezamos a dar la charla, le dije, ¿quieres empezar tú? No, que empieza tú, que es mejor, porque tú vienes de allá, y entonces, claro, que eso lo vamos a tomar. Listo. Cuando ya le tocaba a él, yo lo veía pobrecito, pero después era sudaba, panicado por completo. Cuando él fue a empezar, dice, ¡qué buenos días a todos, Y yo le hago así, pero le hago como, ya lo sacaste del estadio, y dice, bueno, entonces vamos a hablar de verdad apoteósica. Ese seminario resultó ser uno de los mejores que hicimos allá, y yo recuerdo que había una imagen de un Cristo allá al fondo que se vino hasta mi mente. Pero ¿qué ocurre? Que en verdad, ¿qué ocurrió? Un solo gesto fue capaz de hacer que él se sintiera eso, apoyado, que no se sintiera solo, que recuperara su seguridad y que en ese momento entrara a vibrar en otro patrón frecuencial distinto. Y eso se puede perfectamente. Así que es responsabilidad nuestra. La importancia que tiene Por supuesto, que es bien distinto. Y miren, esto es tan importante, sí. Ese es el éter y es la conciencia. Estamos volteando. Y es bien distinto a cuando hacemos esto. Ay, sí. La desaprobación. Eso es bien distinto. Muy distinto. Y eso cambia por completo la actitud del otro. Sin embargo, hay alguien que ve este gesto y dice, es un reto, lo asumo, está bien, me equivoqué, pero soy capaz de voltear ese dedo. ¿Sí? Entonces la invitación hoy es a que volvamos a recuperar el tono vital, recuperemos el optimismo. Yo les voy a hacer una propuesta hoy, y es que hoy no terminemos con la meditación, nos llevamos un pensamiento semilla, y ese pensamiento semilla va a ser la palabra optimismo. Optimismo. ¿Sí?
Dime, Marga. Regalito, es como algo personal, pero pues hoy me atrevo a hacerlo. Además estamos como... Yo cuando estaba pues en una ciudad que en Barranquilla y todo, hice como tantas cosas que cuando hoy recuerdo, yo como que tenía mucha vitalidad para hacerlo, para empujar, para hacer grupos, para organizar congresos, organizar eventos, trabajar con la familia y hacer un poco de cosas y ahora yo, y a mí se me acabó eso. En el éxito está la realización. Yo tengo un momento, una experiencia personal en la siguiente. Había invitado a un conferencista para dictar seminarios de análisis transaccional y luego iba a dictar uno de neurolingüística. Sí. Y cuando al otro día dictar el de neurolingüística, la noche anterior me llama y me dice: ¿cuántas inscripciones hay para el curso de mañana? Y yo le digo: 5. Y yo decía: Dios mío, yo qué voy a hacer, ya me invité, tengo que, pues una cantidad de cosas que tenía de costos y yo decía: ¿qué voy a hacer? Lo cierto es que eran las 8 de la noche y empiezo a llamar a mis amigos en el grupo, el grupo aquel, el grupo de los matrimonios, el grupo del cuerpo matrimonial, el grupo de las parejas, el grupo. Reuní un grupo de 40 personas para el otro día. Y fue tan grande porque cuando la gente salía, los ojos les brillaban, yo decía: ya. O sea, yo no necesitaba nada. Fuera de eso, yo hacía que la gente que vivía, por ejemplo, profesores de los barrios orientales, donde yo tenía una escuelita de padres, y los profesores de los barrios orientales, personas que trabajan en el grupo de meseros, me veía allá, porque ya me quedaba poco. Claro. Yo decía: no, esta gente lo tiene que aprovechar. Yo invitaba a todas estas personas y los vecinos y los, bueno, en fin, yo hacía el grupo. O sea, yo había cumplido con el conferencista, pero a la vez también invitaba gente que no podía pagar, pero que sin embargo podían hacer un buen uso de todo lo que aprendieron. Pero ahí y yo me doy cuenta y yo digo: eso es un logro. Bueno, un logro, creo, en escuela de padres es una cosa y la otra. Mira qué pasa, obviamente tú asocias eso que viviste con una situación estresante para ti y que obviamente eso implicó desgaste, implicó sufrimiento, implicó angustia, y a pesar de la satisfacción que viviste al final, de todas formas tu subconsciente asocia la organización de una cosa como esas con esa angustia que viviste, a menos que te atrevas a desafiar nuevamente y te des cuenta que le puedes volver a enseñar al subconsciente que eso no es absolutamente real y que cuando tú superpones una imagen acá, la última que se queda viendo es la última que pusiste y que desplaza todo lo que estaba alimentando a través de imágenes ese subconsciente. Lo que les estoy diciendo es que quien tiene un buen tono vital otra vez es capaz de superponer imágenes y dejar la que sea de su conveniencia. Entonces eso es perfectamente recuperable y se puede volver a implantar. O sea que no por una experiencia desagradable significa nunca más vas a poder hacerlo. ¿Cuánta gente que se choca y dice: yo no vuelvo a coger un carro en mi vida? ¿Sí? En cambio el otro dice: no, lo cogen ya, porque es que si lo deja pasar 2 días le va a dar más miedo. Y si lo deja pasar 8 días cada vez más miedo porque vas alimentando todo eso. Hoy lo viví con alguien cercano que sufrió un atraco hace tal vez 1 mes y medio y hoy venía ella de almorzar y resulta que en el camino como que se cruzó con alguien que iba rápido y sintió el suspiro cercano a ella y entró en pánico porque eso fue exactamente lo que sintió en aquel momento que la fueron a atracar. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Engramas, escenas que quedaron grabados en el subconsciente y que alguien tiene que volver a reemplazar hasta que se dé cuenta que ese suspiro lo puede transmutar y hacer una caricatura de ese suspiro y convertir ese suspiro que por ejemplo era dramático, angustiante, en todo eso, lo puede convertir en un suspiro de aquel.
Eso, y seguramente cambia la realidad porque miren cómo les cambió a ustedes. Hasta que ya tenía suspiros, ¿sabe María? Bueno, muy bien. Hay que recuperar el tono muy fácil. Es solamente con los 5 pasitos. Así de sencillo. Por eso 6. 6. Cualquier clase. Digamos que son herramientas que están ahí disponibles, pero necesitan que haya alguien dispuesto a, ¿sí? Por eso les dije yo, el optimismo es una decisión. Por eso les dije, el optimismo implica acción, ¿sí? El optimismo implica que tú te comprometas y que entonces tengas una constancia y una disciplina. El optimismo no se compra aquí en el supermercado. El optimismo hay que crearlo y estimularlo para que genere eso. Y eso es el optimismo. Bien. Bueno, vamos a dejar por ahí.